Inforama. Bueno, Fer, habíamos anunciado a nuestro Así primer es. invitado, ya lo tenemos aquí sentado a nuestro lado. Le Se, damos se ha la puesto, se, bienvenida. se ha puesto al medio. No, ¿Eh? muy En el bien. medio, como que vamos a ir uno y uno, me parece, Está muy ¿no? Sí, bien. una pregunta y una Será pregunta. un posicionamiento también, le vamos a consultar. Es También puede ser, probable, ¿eh? ¿no? Un lugar No, político Nos hace interesante falta o también. no, también, ¿no? Bueno, está Mamerto Acuña con nosotros, bienvenido, diputado provincial. ¿De generar o libertario ya? ¿Dónde anda? primero, buenas noches a todos ¿Cómo le va? y a su audiencia. Me pusieron en el medio, Ajá. no me dieron opción. No diga, no diga. Este, no, de generar, estamos en un partido que se llama Generar. Ujú. Lo importante, lo interesante, lo que me gusta, lo que me mueve y moviliza es mucha gente joven, Ajá. con muchas ganas, con muchas expectativas, con otros horizontes, con otra mentalidad. Tal vez lo que necesita un poco Catamarca. Catamarca tiene un montón de gente joven que está buscando una expectativa muy grande y esta gente, digamos, tiene la valentía suficiente como pararse y decir nuestra generación necesita otra cosa, nuestra generación está viva, entonces necesitamos hacia ello otro enfoque, otra forma de ver la política para contenerlo. Ujú. No nos vamos, venimos de un partido que es el Partido Radical. Ujú. No lo hemos fundado a este Partido General por una cuestión de dolor, de alguna cuestión, a veces el que aclara oscurece, Ujú. pero lo hablamos desde la verdad, lo hablamos porque creo que Catamarca tiene una crisis institucional muy fuerte, se han colonizado instituciones como el control del Estado, la legislatura, bueno, directamente tiene las mayorías suficientes el Ejecutivo como para sancionar cualquier tipo de medida. A veces la justicia no llega en tiempo y forma. Aparte, creemos que necesitamos otro tipo de desarrollo Ujú. y son cuestiones que nos movilizan desde otro lado, no desde el lado, sino de lo que nosotros pensamos que hay que hacer. Ujú. Y teniendo como banderas propias, yo creo que son las banderas que hemos alzado. Creo que la igualdad de oportunidad para todos es interesante, es un concepto muy grande, la capacidad de tener estudios, la capacidad de tener salud, y si usted tiene salud y tiene justicia y seguridad, usted puede desarrollar actividades tranquilamente y llevan al progreso de un pueblo. Entonces esos son los valores, aparte de que son los que hemos enarbolado, más que lo hemos arriado. Ujú. Son otras cuestiones que veníamos de hace rato, ustedes, no nos vamos a mentir, con algunas encuentros. Sí, y el motivo por el que se genera, valga la redundancia, el espacio, Es lo que porque bien lo mencionabas y te conocemos en tu trayectoria, has sido ministro de la provincia y tenés un expertise en la política también y en el ejercicio de la gestión. Generar estaba haciendo falta como espacio político, más allá de que sabemos de tu origen radical y de la Yo creo que sí, mayoría de los que componen hoy el espacio. yo creo que sí por los resultados. Mm. Si yo lo dijera desde mi punto de vista, bueno, sería una cuestión de Mamerto Acuña, pero me ha hablado tanta gente, Ujú. o he visto tanta gente sintiéndose identificada con este nuevo espacio, que yo puedo decirle los motivos por los cuales nosotros hemos generar, Sí, sí. digamos, pero también mucha gente joven que se ha sentido identificada con algo nuevo, con algo fresco, Ujú. con algo que esperamos no fallar, porque mucha gente ha puesto expectativa en nosotros. Sí. Entonces creo que lo hacemos desde ese punto de vista, no por la negativa, no, yo por el Ujú. Partido Radical tengo un absoluto y profundo respeto, no. Las últimas elecciones lamentablemente nos están dando un poco la razón porque fue el punto de Sí, partida. el tema es que no se sentían contenido y no Tal tenían el vez, espacio. tal vez, tal Mm. vez las formas, tal vez, Bien. no las líneas directrices de un partido. Sí, sí. Uno cuando habla de igualdad para todos y las posibilidades de igualdad para todos, yo creo que estamos levantando la bandera fundacional de un partido radical, la posibilidad de que todos tengamos igualdad de acceso a los bienes y servicios que tiene un pueblo. Mm. Entonces, si usted tiene esa igualdad, tiene la posibilidad de crecimiento, como lo decía hace rato. Entonces, esas son nuestras banderas, le hemos levantado nada más que de este lado, y no es por el no de allá, sino es por el sí de acá y de toda la gente que está necesitando un espacio donde sentirse identificado. Mamerto, vos sabés que te conté 4 veces, dijiste jóvenes, 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 Sí. jóvenes, y hace unos días, o unas horas en realidad,
inundaste las redes con un proyecto que generalmente este tipo de lugares es usado y propuesto por los jóvenes o los jóvenes de la nueva política, como quieras llamarlo, y te vi a vos. Y me pareció muy interesante, de hecho, que no solamente verte, sino también lo que estabas proponiendo, y que tiene que ver con RIMI. ¿Querés hablar de eso? Y bueno, por empezar, ya que dijiste que inundó las redes, si vos ves cómo está programado, está un montón de jóvenes. Porque creo que los jóvenes son las personas que, digamos, están necesitando en este momento una salida. Usted ve la administración pública, está rodeado de gente que ya hace varios años que está, sí, y no es salida, y muchos chicos no quieren estar en el ámbito de la administración pública, están buscando otras nuevas formas. Entonces yo creo que nosotros debemos ya de terminar con el tema de lo que sería la administración pública y enfocarnos hacia otro lado, hacia otro lado, hacia otro concepto. En ese concepto nace el RIMI. El RIMI nace por la ley, una ley nacional, que es la ley de modificación de la ley de contrato de trabajo, y dentro de eso está el RIMI, que es el régimen de incentivo a las medianas inversiones. Hay muchos beneficios fiscales nacionales y creemos que nosotros es muy posible engarzar, claro, y que eso tire a la colocación de, digamos, a la colocación de gente, disculpa, a la realización de empresas, sí, que estén dentro del RIMI y no se va a callar. Están insistiendo. Sí, bien, a la cuestión del RIMI. Sí. Entonces es necesario que esas empresas se creen, se formen con capitales catamarqueños. Hemos identificado, por ejemplo, el tema minería, para que siempre hemos hablado de una matriz productiva, sí, siempre hemos hablado de una cadena de valor, y bueno, yo creo que la minería está necesitando algo que tal vez los empresarios catamarqueños puedan llegar a asociarse para, digamos, solucionar las necesidades de la empresa. Tenemos las energías renovables, tenemos la parte de turismo y cuánta otra cuestión pueda salir. Entonces, generar un espacio, sí, donde las empresas beneficiadas de esta situación, beneficiadas del régimen nacional, también se adhiere al régimen provincial con una exención de impuestos, que existe alguien que los guíe, que los controle. Además era como una cuenta pendiente, ¿no? Porque sí, ya se había establecido el RIGI, ¿no? Claro, para las grandes, claro, empresas, claro, y para los grandes, exactamente, inversiones, y faltaba sostener una política económica que le dé dinamismo a la economía interna. Sí. Ahora, esto que vos planteás es cierto, hace falta. Ahora, ¿cómo acompaño yo cuando hay 200.000 puestos de trabajo menos, se están constantemente cerrando pymes, no hay un dinamismo en la economía, no se ha generado la infraestructura en décadas en Catamarca y en la mayoría de las provincias como para promover la inversión y el empleo privado? Primero hay que solucionar otras problemáticas, y está bueno lo que vos decís, el proyecto que acompañe con el mismo espíritu del RIGI, porque era una cuenta pendiente, pero creo que la estructura o el contexto llevan a que primero debamos resolver otra problemática, que es esa. Sin duda, puede haber otras problemáticas y otros puntos de vista como el tuyo, no hay ningún problema. Lo que pasa es que en la economía hay tres problemas: el que producir, cómo producir, para quién producir. Exacto. Acá tenemos un para quién producir, por empezar. El para quién es las empresas mineras, que están con un cierto dinamismo. Es uno de los sectores que sale de la mayoría de los sectores, sí, que están en depresión, entonces puede ser un carro generador que dinamice la economía de Catamarca. Si nosotros logramos producir los bienes y, sí, servicios que los servicios lo están dando, creo, pero los bienes que necesita las mineras pueden ser un factor de desarrollo. Y el turismo también. El turismo, ahí coincidimos. Yo creo yo creo que, para terminar el concepto, sí, yo creo que las mineras pueden ser, digamos, un carro generador, digamos, traccionador, sí, de una demanda de trabajo, y si nosotros ponemos esas cuestiones en función de lo que la minera necesita, el para quién producirlos tendríamos, y habrá que ver las formas y el cómo producirlas tendríamos que resolver en esta, sí, sí, digamos. Es una alternativa y está claro. Es una alternativa y está claro. Sí, sí, lo sí, que pasa es que el volumen de empleo que genera una minera es mínimo. Un emprendimiento minero, la minería como negocio.
Pero es un gran Sí, punto de partida, pero me habría parece. que hablar con la gente cuando trabajamos en el RIGI, Sí, y ahí también hay una posibilidad de que las empresas se asocien bien. con patrimonio de afectación para generar Bien. una demanda de trabajo. Cuando fue la Federación, la Unión Industrial de Catamarca, disculpen, Sí. hablaba con algunos de ellos en el recinto con respecto a la posibilidad que ellos, teniendo el know-how, el saber cómo Sí, sí. hacerlo, la posibilidad de que algunos de ellos se alíen y produzcan el trabajo, produzcan lo que las empresas están necesitando, el bien que la empresa está necesitando, y ir a buscarlo afuera. Entonces, tal vez es un soñador, un proyecto soñador, No, pero bueno, no, hay que alguna vez hacerlo. tenemos que empezar Ujú. a andar. Los jóvenes están necesitando, los jóvenes no quieren estar en la administración pública, muchos de ellos, y es necesario a ellos darle al menos una alternativa o una posibilidad. Y otra cuestión, Claro en que sí. Catamarca, fíjese que todos son sociedades de familia, no hay sociedades. Tenemos que empezar a crear la posibilidad de que diferentes personas se asocien en pos de, y que no sean tan solo empresas familiares. Entonces creo que esto también está dando una posibilidad de que nos abran y se abran las puertas, Sí. digamos, a la atracción de Generar trabajo. como un espacio con un Sí. paradigma Mire, distinto. Catamarca no ha resuelto el problema laboral. Catamarca no ha podido consolidar otro esquema de trabajo que no sea la administración pública. Y siempre hubo éxodos. El profesor Bazán nos ilustra mucho Sí. cuando nos habla del pilceado, y cuando se acaba esa mina, nuestros catamarqueños se fueron a la zafra en Tucumán. Después estuvo el Mucha instituto migración a la Patagonia. el Instituto del Profesor de Secundario. Creó miles de profesores que no encontraron acá lugar de trabajo, emigraron casi todos hacia diferentes lugares. Esa fue tal vez la peor, porque dice el profesor Bazán, de que ahí se fueron las grandes mentes, las preparadas. Después vino la fundación de la Patagonia, digamos, el petróleo, no la fundación, Claro. y allá fuimos con todo, toda nuestra gente de Tinogasta, que todavía incluso hay gente de Catamarca, Sí, oriunda de allá, claro. y bueno, le doy 3 hechos por decirle, y fíjese que siempre es el mismo común denominador. El común denominador es la falta de empleo. Sí. O sea, se fueron en el 1870, se fueron en 1950, se fueron en 1970, En los 70 y tanto. y bueno, y se están en la constante migración. Entonces no hemos podido concatenar procesos productivos, no hemos podido sostener. Nuestros jóvenes están pensando en emigrar y está muy relacionado con la poca natalidad, Sí. el poco horizonte de vida que tienen. Igual es un problema, Mamerto, que nos atraviesa como sociedad, ¿no? Sí. No solamente en Catamarca, nos atraviesa. Sí, no. Yo en creo el norte grande, sobre todo. ¿Y por qué? Se hemos creado el puerto. El otro día leía, lo escuchaba al intendente de Loma de Zamora, de La Matanza. Sí. Lo que hay en La Matanza es impresionante, la pobreza y todo lo más que hay. Queremos generar eso, o sea, tenemos que tener cuidado con el tema. Totalmente. Bueno, ¿le gustaría que cambiemos de tema? Lo que usted quiera. Bueno, a mí me gusta esa Ahí, la claro, apertura. bien predispuesto, muy bien. Bueno, ¿sabe qué, Mamerto? El próximo viernes la apertura de sesiones, ¿no? Se viene la Asamblea Legislativa. ¿Algo para decir antes que yo le pregunte de qué puede ser que hable el gobernador? ¿O cuáles serían los temas centrales que el gobernador va a tocar ese día? Ir a hacer un repaso de sus obras realizadas. Ajá. Tal vez nos explique qué ha hecho con el fideicomiso. Creo que puede haber algún anuncio para los municipios de ayuda, que están ahogados. Tal vez cuál va a ser la política salarial para todo el año. Entonces son cuestiones sociales que nos preocupan y que bueno, vamos a estar atentos ante la posibilidad para escuchar al señor gobernador. ¿Y cuál sería el tema central que a usted, Mamerto Acuña, le encantaría y le gustaría que el gobernador toque ese día? El tema del desarrollo. Nosotros, a ver, yo creo que cuando la oposición habla muchas veces se enojan algunas cuestiones, pero nosotros representamos a una cierta cantidad de votantes que nos ha votado, nos ha acompañado y acompaña con la idea. Entonces creemos que la cuestión de pensar de manera diferente no nos debe asustar, al contrario.
Creo sí de que Catamarca necesita, digamos, obra pública sí, pero con algún sentido de otra dirección, repito, la industrialización, la concatenación de la producción. Yo creo que hay que hablar de fuentes laborales, hay que ver cómo resolvemos el problema del empleo en Catamarca, que no se ha resuelto, lamentablemente no se ha resuelto. No lo hago por este gobierno, si venimos, somos todos es un problema estructural. Todos catamarqueños, estoy hablando de 1800 y tanto, 1870, y estamos en el 2026, o sea, ha pasado un tiempo. Ha pasado un tiempo. Entonces yo creo que ya debemos dejar de jugar como niños y creo que debemos mirarnos a los ojos y empezar a resolver los problemas de la gente. Bueno. Sí, yo creo, y también va a hablar de minería seguramente, porque tuvo diálogo con el gobierno nacional, ha acompañado, ha tenido gestos de diálogo, así como se ha mostrado la oposición local también, ¿no? Creo que el tema de la vos minería, tenés que presentar, ¿no?, los diferentes proyectos, más allá del disenso, que siempre es sano. Debemos acostumbrarnos al disenso en la política. La minería yo creo que es una cuestión fundamental. Creo que estuvimos tratando los proyectos de Abra Silver, estuvimos tratando los proyectos de POSCO, los problemas de Sigilín, y lo que se viene en Andagalá y con todo lo demás. Hay que ver cuál ha sido el resultado de las audiencias que han tenido el gobernador en el interior. La Constitución dice que tiene que haber minería y pues se propenderá al desarrollo minero. Ahora hay que ver en qué condiciones, cómo lo vamos a hacer, qué es lo que quiere la gente, qué es lo que quiere el pueblo. Hay que estar muy atento a eso, pero creo que nuestro desarrollo, minería y turismo son los que apuntan hacia adelante. Y sería bien qué va a pasar con la cuestión de límites, qué va a pasar con la cuestión de límites, también nos preocupa, porque no sabemos si al final hemos tratado un proyecto donde todos los antecedentes dicen que eso está en Catamarca, el Congreso Nacional no lo trata y hemos hecho este acuerdo y hay que ver cuánto pierde Catamarca. Y todas esas cuestiones yo creo que son de mucha información y de interés hacia los legisladores y hacia la gente. Totalmente. Bueno, ¿coparticipación? Coparticipación también, seguramente va a hablar. Coparticipación, ¿qué está pasando con la coparticipación? ¿Cómo nos impacta, no? Y bueno, la coparticipación federal de impuestos yo creo que tiene una importancia relativa, súper relativa, en nuestra provincia. Yo creo que muchos dicen, a ver, aclaremos un concepto, no es que la nación nos mande, la nación no manda nada. Es un pacto entre provincias que nos dice que el Banco Nación recauda y a las 3 de la tarde nos envía la parte que nos corresponde. O sea, eso jamás entra a la nación, eso son las famosas transferencias automáticas que decir la gente. Lo que pasa es que esa situación, esos recursos que vienen y son casi el 80%, el 86% de los recursos provinciales, está sujeto a lo que está pasando hoy en día con el resultado de la economía. Entonces, dentro de esos conceptos hay dos conceptos muy importantes, como es el IVA y como son impuestos a las ganancias. Hay una retracción muy importante al consumo, que no se logra equilibrar con la mayor inflación y por lo tanto en el primer trimestre para Catamarca fue un 5.4 de disminución de recursos fiscales, pero hay que ver qué va a pasar en el transcurso del año. Son los primeros 3 meses, le llevamos jugado recién 2,4% de la cuestión. Totalmente. Entonces falta que se resuelvan los otros 10 meses a ver qué va a pasar. De este año. De este año estamos hablando de la coparticipación anual. Pero ya atrás 2 años ya de gestión, 2 años y 4 o 5 meses. Claro, bueno, a ver, las políticas que está pasando hoy son resultado de un montón de situaciones que hemos vivido todo, hacia atrás. Todo influye, anteriormente tenemos un sistema inflacionario que directamente nos carcomía a todo el mundo. Hoy en día ha llegado un poco con esto a desaparecer la inflación, un poco de eficiencia en el tema. Entonces hay que ver, no tan solo uno ve los ingresos, pero también tiene que ver cómo gasta. Entonces usted tiene que producir un reordenamiento en el gasto si usted le están quitando el impuesto inflacionario porque opera como un impuesto. El impuesto inflacionario es un ingreso artificial a las arcas del Estado que le permite una cierta holgadez en cuanto al manejo de los recursos. Ahora, cuando usted se le empieza a achicar ese impuesto inflacionario, el Estado tiene que empezar a ser mucho más eficiente, digamos, en la determinación de prioridades para reactivar no tan solo el consumo, sino también para decir, estas son las necesidades del pueblo, donde vivienda, salud, educación, producción, lo que sea. Entonces,
El año pasado hemos terminado con 189.000 millones de recursos de resultado económico positivo. 189.000 millones. Hubo como 394.000 millones, 384.000 millones de transferencia a los municipios, de coparticipación, y sobre eso hubo 34.000 millones de pesos más que se giró a los municipios. Entonces ahí, bueno, hay que ver qué grado de eficiencia se tuvo en ese momento en cuanto al gasto. Yo creo que algunas cuestiones van a desaparecer. El gobernador hace unos pocos ha dicho que lo peor de la economía ya terminó, con lo cual debe tener alguna otra expectativa. Vamos a ver si menciona algo en la apertura de sesión. Vamos a ver, puede ser un tema interesante. Pero bueno, eso nos está demostrando de que hay una posibilidad hacia adelante de una mejor recaudación. Pero bueno, también hay que ver que esa mejor recaudación se ha acompañado de eficiencia en el gasto. Entonces, digamos, ¿cuál va a ser el nivel salarial? El año pasado hubo una retracción importante del nivel salarial. No olvidemos de que casi todo Catamarca depende de la mayor o menor gasto, o la manguera, o cierre o abre del Estado provincial. Hay mucha dependencia. Mucha. O sea, acá no hay nadie que dice, no, yo vengo de mis recursos. Porque el gran desafío sería ese, digamos. Y que está relacionado un poco hasta con el RIMI, con el RIGI, con toda la de generación de empleo para evitar esa influencia total de la coparticipación. Bueno, esperemos que en lo que reste el año haya una mejor recaudación y no se afecten tanto los recursos nacionales, pero ya hubo un adelanto de coparticipación, hay un préstamo ahí para tomar que aporte del Tesoro Nacional también. Sí, aporte del Tesoro Nacional también. Nosotros hemos dicho que hemos sacado un cuadro de amortización y decíamos que 45.000 millones que se tomaban este año a la tasa TAMAR, que es la tasa mayorista, representaba en los términos del 34%, más o menos 15.000 millones de erogación para este año. Nos parecía que era mucho gasto en crédito, que bueno, al final hay que verlo cómo se instrumenta también. Porque la Nación ha dado este préstamo de adelanto con participación para evitar el préstamo de los 45.000 millones. El gran desafío por ahí que nos consultan es, se va ordenando la macro. Ahora, estaría faltando darle dinamismo y potenciar esa economía interna, ¿no? Lo mencionamos, se ha achicado el gasto, gran desafío. El consumo, es un gran desafío. Un gran desafío. ¿Cómo sigue para llevarle tranquilidad al bolsillo de la gente, al ingreso? Esta historia ya la hemos vivido un poco, ¿no es cierto? O sea, yo pienso que creo que tenemos que tener la argentinización del problema. Lo tenemos que saber resolver nosotros, los argentinos. Y se resuelve con acuerdos. Con acuerdos, por eso digo, con acuerdos. Las cuestiones disonantes a veces son opiniones y no hay que tomar más allá como una opinión y no hay que enojarse. ¿Y tu opinión, Mamerto, sobre el desfinanciamiento universitario? ¿Qué tema ese, no? Uno viene de la universidad y yo creo que en el fondo hay un problema de recursos. Al presidente de la Nación le interesa el superávit fiscal. Cuando usted tiene déficit fiscal empieza a competir con los privados, y saca más el crédito, entonces es una cuestión superior tal vez al tema de la universidad, no por ello menos importante el sistema universitario. Yo vengo de un sistema universitario público, no voy a llenar de ello. Somos hijos de la universidad. Somos hijos de la universidad, la universidad me da absolutamente todo, pero yo creo que hay un problema superior, digamos, que es el tema de Argentina y sus recursos. Y yo creo que a ningún presidente le gusta decir no es plata para la universidad, pero cuando usted tiene otra cuestión superior, como el bienestar general de los argentinos, la cuestión se entra a tomar un programa de prioridades que se tiene cómo financiamos el sistema, porque los recursos, digamos, no están alcanzando. Lamentablemente son cuestiones que van a tocar. A mí me duele muchísimo la situación, pero ¿cómo hacemos para sacar el financiamiento, el recurso hacia la universidad? Emitimos. Es parte de lo que hablábamos recién. Hay que hacer acuerdos de lo político, hay que generar compromiso. La eficiencia tiene que estar, estamos de acuerdo que no, digamos, hay que garantizar que no haya o que no exista o que sea mínimo el impacto del déficit fiscal, pero no a costa de leyes que no se cumplen, como la ley de financiamiento universitario
o la ley de discapacidad. Sí. Digo, es un tema para largo, ¿no? Son formas, ¿no? Sí. Mira, estoy leyendo un libro que no lo termino de leer, una temporada en el 5º piso. Mira, Y ahí hablaba ya más o menos de los problemas de Alfonsín, que quería poner el salario, que recupere 8%, y la gente le decía, che, escuchame, no llegamos. Y bueno, y hay un problema técnico, político, si se quiere, y son las mismas cuestiones. Ahora, yo creo que a ningún gobernante le gusta decir, no hay plata para esto, no hay plata, o sea, no quedar bien con la gente, pero lamentablemente son años de que tenemos que poner a la Argentina de vuelta está bien. el modelo económico de vivir con lo nuestro, de hacia el mercado local, y todo, no ha funcionado. También es una otra cuestión que ha fracasado, o sea, vivir con lo nuestro, para lo nuestro y es a nosotros, es un problema que no ha tenido, digamos, es una solución que no ha tenido el resultado esperado. Está bien. Bueno, Entonces tenemos que todo es discutible, hay que plantearlo, hay que de ponerlo otra en la manera, mesa. porque nosotros decimos, mirá cómo operan, no sé, Vietnam, en algunos Sí. casos, y siempre vive para Son afuera. otras dinámicas. Y otras dinámicas, otras culturas, pero nos estamos mirando. Sí, ¿no? O sea, siempre estamos mirando aquel Hay espejo, que no tener- como lo hemos llegado, ¿no? Sí. No quiero ser, No, estoy no, poniendo es un que- ejemplo, no quiero ser eso. Sí, no, quizás Catamarca, no somos a ver, comparables con Vietnam, por supuesto, pero en el claro, ejercicio de la es gestión. ¿cómo hacen? Dicen. Se entiende eso. ¿Cómo hacen? El tema es que el impacto siempre recae sobre la población más vulnerable, ¿viste? Sí. Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos Pero que... de un lado u otro, Sí, porque cuando nos financiamos nuestros ingresos con inflación, sí. ¿quién es los que más No, caen? por eso te digo, entonces... Y cuando vamos, hay que salir por el medio, que es el trabajo. El trabajo genera dignidad. Ahora, ¿cómo lo generamos en ese gran acuerdo nacional que Sí, tiene que haber? No sé si va a ser la exacto, a eso Moncloa. iba. No, ¿Cuál por irá a supuesto. ser En el eso acuerdo que coincidimos, hay que llegamos, hacer ¿me un entiendes? gran pacto nacional. Entonces donde decir, vos- bueno muchachos, estamos primero nosotros. un paquete ¿cómo de hacemos? políticas públicas que... No nos ha ido bien. Mm, No nos ha ido bien con tener déficit fiscal, no nos ha ido bien con la emisión, no nos ha ido darle un papelito a la reserva y chupar todas las reservas que sostenían la base monetaria. No nos ha ido bien en muchas cosas. Tal vez me estarán diciendo, bueno, pero están jugando a la lotería con Sí. en la maquinita. sí. Pero a ver, Igual muchacho, hay emisión, ¿no? había, O sea, no hay emisión de había dinero, 5 billones o más de dólares, de pesos Sí. en el mercado, y hubo que sacarlo, hay que sacarlo. sí, no hay emisión de pesos, billete, pero hay emisión de mucha deuda. Digo, hay que cambiar Pero es el un paradigma. rollover, es sí. un rollover. o Por sea, eso. por eso digo. Pero hay que cambiar el paradigma y esa yo creo que es la gran discusión. Generar un acuerdo macro, político, donde participe todo el arco, que tenga representación Sí. y Sí. que nos pongamos de acuerdo en políticas públicas que sostengan. Gobierne Mamerto, gobierne Marcelo, gobierne Fernando, ¿no? Como hacen las economías de primer orden, digamos, las economías más Y desarrolladas. creo que sí. Creo que Chile, estamos- por ejemplo, ahí es un ejemplo. Gobierna la centro derecha, la centro izquierda, pero se mantienen Pero- las políticas. Pero miramos hacia afuera y no la practicamos acá. Por eso te digo, Claro, por eso. por esto de Lo que está hablamos, planteando. ¿viste? Vietnam no, Chile Sí, sí, sí. tampoco, porque tiene claro. un tercio de la población nuestra, digo. Pero copiar por ahí o no copiar, pero Adaptar, sí, tal vez. adaptar al contexto. Sí, o local. por lo menos Esa- referenciarse, ¿no? Exacto. Y Sí. ver de qué manera nosotros lo podemos incorporar acá. Yo creo que es interesante lo que se viene. La gente joven, como digo, volvemos al tema de la gente joven. Sí. Y la gente tiene otra mentalidad, otra cosa más abierta. Nosotros los viejos, carcas más. Venimos Bueno. de otro formato. Pero te estás impregnando de ello. Está, Sí, gracias a Dios. Está bien, está chupando tratando- la energía ahí, muy bien, en el Bueno, buen sentido. Sí. Bueno, Bueno. Diputado, un gusto. Un gusto. Gracias a ustedes por invitarme. Mm. Muchos éxitos. Un placer como siempre Y a disposición, verte. Te cuando manda saludos un amigo en común, Miguel Vázquez Sastre. Saludos a Sí. el doctor Vázquez. El doctor Vázquez Sastre. Muy bien. Gracias, igualmente. Muchas Gracias por tu presencia. Debe la paella el doctor. Un placer. Ahí, Ah, ahí, bueno, ahí bueno. nos está escuchando, así que ya sabe que Debe debe la la paella paella, y nos doctor. sumamos con Marce. Bueno, vamos también, nosotros, cuando con todo cumpla, el equipo vamos. de Espacio Legislativo. Bueno, Mamerto Acuña, diputado provincial por General, estuvo aquí. Nuestro primer invitado, Sí, Fer, en Espacio Legislativo. Hacemos una pausa muy chiquita, ¿eh? Regresamos. Dale. Bueno, espero haber servido.